Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy, 18 de enero del 2022. En esta ocasión vamos a tratar el tema correspondiente a los principios básicos del cálculo diferencial y la geometría analítica. Observen la pantalla, a ver si tenemos un material ya presentado ahí, el que le presentamos a ustedes en la plataforma. ¿Se ve? Sí, maestro. Ok. Tenemos como título cálculo diferencial y geometría analítica. El cálculo diferencial, como dice ahí, es el que tiene como proceso básico la derivación. O sea que estudia cómo cambian las funciones cuando sus variables cambian. El cálculo diferencial es el cálculo que tiene que ver con diferenciales. ¿Ok? Y... Maestro. Sí. El principio del estudio del cálculo diferencial es la derivada. O sea que todo va a girar en torno a lo que es la derivada. Y la geometría analítica se encarga de estudiar las figuras que tienen que ver con los segmentos orientados. Tenemos aquí que las dos cuestiones fundamentales de la geometría analítica son: dada una curva, obtener su ecuación, y lo otro es, dada su ecuación, obtener la curva. Vamos a la parte básica de nuestro cálculo diferencial, que es el término de variables constantes y funciones. Vamos a comenzar definiendo lo que son las variables. El nombre lo dice, una variable, sabemos que una variable es algo que varía. En nuestro caso es un símbolo que puede ser reemplazado o que toma un valor numérico en una ecuación o en una expresión matemática general. Eso es una variable. Un símbolo que puede ser reemplazado o que toma un valor numérico en una ecuación o expresión matemática en general. Y en matemática clasificamos las variables dependientes e independientes. La variable dependiente, en este caso la dependencia era y y la independiente x. En nuestro caso la variable dependiente es aquella que está en función de la variable independiente. Y la variable independiente, en este caso x, es aquella cuyo valor no depende del valor de otra variable, sino que depende del operador. Por eso debajo tenemos donde dice la expresión y igual a f de x. Y igual a f de x. Se lee x es la variable independiente y es la variable dependiente. Y igual a f de x significa que y depende de x. Y es igual a f de x o y es una función de x, que ya eso ustedes lo vieron en matemática 2. Eso con relación a lo que es la variable dependiente y la variable independiente. Lo veremos más adelante en ejemplos prácticos. Aquí tenemos ahora, vamos a definir lo que es una constante, que es lo contrario de una variable. Tenemos que una constante es un símbolo que tiene un valor fijo, aunque a veces no determinado. Eso es una constante, un símbolo igual que una variable. La constante tiene un valor fijo, aunque a veces no determinado. Ok. Tenemos ahora que una constante la vamos a clasificar en absoluta y arbitraria. La constante absoluta, que también recibe el nombre de constante numérica, es la que conserva siempre el mismo valor numérico. O sea, que es un número real. Y ahí tengo varios ejemplos. 4, menos 2, 3 quintos, raíz de 7 terceros, menos 8 tercios, pi, etc.
son constantes, numéricas o absolutas. En el ejemplo B tenemos constante arbitraria, que es una constante que conserva siempre el mismo valor en un caso. Y como es arbitraria, puede tener un valor diferente en otro caso o problema. Por ejemplo, en la expresión y igual a x más b, a y b son constantes arbitrarias, porque a y b van a tomar valores diferentes dependiendo del problema. La expresión y igual a x más b, se supone que ustedes vieron eso en clase anterior, esa es la ecuación de la línea recta. Pero aunque no lo sepan, cuando dice que y es igual a x más b, la primera letra del abecedario representan constantes y las últimas variables. Cuando dice que y es igual a x más b, y está en función de x y a y b son constantes. Vamos ahora aquí a lo que son las funciones. Recuerden que estamos en parte teórica, pero estamos así rápido. Funciones. Una función es una relación entre dos cantidades llamadas variables, una de las cuales depende del valor de la otra. Aquí tenemos la expresión y igual a f de x, se lee, y es una función de x, y depende de x. También significa que a la derecha de y solo está x. Ejemplo. El primer ejemplo dice, si y es igual a 5x cuadrado menos 8x más 2, entonces y es una función de x, y es igual a f de x. ¿Por qué? Porque a la derecha de y solamente está la variable x. Estamos aclarando. En el ejemplo 2 dice, si z es igual a 5x cuadrado menos 8x al cuadrado más 2y a la 4, entonces z está en función de ¿qué? De la variable que está a la derecha. A la derecha de z, ¿quién está? Está x y está y. Por eso z está en función de x y de y, como se ve ahí. En el tercer ejemplo, y igual a x más b, entonces y es igual a f de x, o sea que y está en función de x. En el cuarto ejemplo, y es igual a x cuadrado más bx más c, entonces ahí y es una función de x, porque a la derecha de y solamente está la variable x nada más, porque a, b y c son constantes porque son de la primera letra del alfabeto o abecedario. En el ejemplo 5 tenemos, si b es igual a x al cubo, más 4xy al cuadrado, más 7z a la 4, entonces b está en función de ¿quién? De x, de y y z, porque a la derecha de b está x, y y z, que son de las últimas letras del abecedario. Eso con relación a lo que es una función. Vamos ahora a clasificar las funciones. Dice ahí que las funciones se clasifican en algebraicas, en algebraicas y trascendentes. Algebraicas y trascendentes. Las funciones algebraicas son aquellas donde la variable independiente solo está sometida a operaciones algebraicas. ¿Y cuáles son las operaciones algebraicas? Suma y su inversa, la recta, multiplicación y su inversa, la división, y la potenciación y su inversa, la radicación. Esas son las funciones algebraicas, las que solo están sometidas a operaciones algebraicas, como son la suma, la recta, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. Ahora bien, las funciones algebraicas se clasifican en explícitas e implícitas. ¿Cuándo una función es explícita? Cuando la variable dependiente está despejada. Por ejemplo, dice ahí que la que tiene la variable dependiente despejada, o sea, sola, en uno de los dos miembros de la igualdad, generalmente el primero. Por ejemplo, cuando digo que y es igual a 3x cuadrado menos 4 sobre x más 2, esa función es explícita porque y está sola en el primer miembro. En el segundo ejemplo, y igual a 8x más 1, ahí también una función explícita porque y está sola en el primer miembro, está despejada. Y lo contrario, la función implícita es la que no tiene la variable dependiente despejada. Por ejemplo, en el ejemplo 1, x menos y menos 3 igual 0 es implícita porque y no está sola. En el ejemplo 2,
4x cubo más 5x cuadrado y menos y al cubo igual a 2. También es implícita porque y no está sola ni en el primer miembro ni en el segundo miembro de la igualdad. Ahora bien, ya dijimos que las funciones se clasifican en algebraica y trascendente. Vamos ahora a ver las funciones. No, pues la llamada se está cortando. Vamos a ver ahora, sí, vamos a ver ahora lo que son las funciones trascendentes. Como el nombre lo dice, son aquellas que trascienden nuestro conocimiento, están más allá de lo que nosotros conocemos como algebraico. Las funciones trascendentes son aquellas cuya relación de dependencia viene dada por una función trigonométrica, logarítmica o exponencial. O sea que las funciones trascendentes son trigonométrica, logarítmica o exponencial. ¿Cuándo una función es trigonométrica? Es aquella donde la variable independiente está afectada de una función trigonométrica. Si usted recuerda, las funciones trigonométricas son 6. 3 directas y 3 inversas. Las 3 directas están en toda la calculadora con funciones trascendentes, que son seno, coseno y tangente, las 3 funciones trigonométricas directas. Y las inversas, la inversa del seno se llama cosecante, la inversa de la tangente se llama cotangente, la inversa del coseno se llama secante. También tenemos otra función trascendente, la logarítmica, que es aquella donde la variable independiente aparece afectada de un logaritmo. Pues el ejemplo A, y es igual al logaritmo burgal o de Brie de x cubo. Y el segundo ejemplo, y es igual a ln, el logaritmo natural de 2x. Tenemos dos tipos de logaritmos, burgal y natural o neperiano. También tenemos otra función trascendente, que es el exponencial, que es aquella cuya variable independiente aparece como un exponente. Por ejemplo, la función y igual a 3 elevado a x es una función exponencial porque la variable independiente x aparece como un exponente. En el ejemplo B, y es igual a 2 elevado a x más 1. También es exponencial porque la variable independiente x aparece como un exponente. Eso con relación a lo que son los principios básicos del cálculo diferencial y que lo vamos a utilizar en todo el procedimiento de nuestra clase. Ahora bien, aquí tenemos ahora, ¿cómo dice el título ahora, por favor? ¿Alguien que lo lea? Evaluación de funciones algebraicas. Ok, evaluación de funciones algebraicas. Vamos a evaluar funciones algebraicas, o sea que vamos a trabajar con valor numérico. Para evaluar funciones algebraicas debemos recordar lo que es la regla de valor numérico. La regla de valor numérico, se la voy a presentar ahí, la regla de valor numérico, si no la recuerdan. En cualquier valor numérico, miren la regla ahí donde está. Lo primero que se hace es eliminar si hay paréntesis, corchete y llave. Luego se recibe la potencia y la raíz. Luego multiplicación y división de izquierda a derecha, o sea, en el orden que aparezcan. Y lo último, suma y resta, que se hace en cualquier orden. Ok. Esa es la regla de valor numérico que nosotros conocíamos. Y la vamos a aplicar en la evaluación que tenemos ahí. Ahora bien, evaluar una función. Alguien que lea, por favor, ¿qué significa evaluar una función? Es hallar el valor de la función sustituyendo la variable independiente por un valor dado. ¿Quién está leyendo? ¿Quién estaba leyendo, por favor? ¿Me escuchó, maestro? Sí, ¿cuál es tu nombre? Ok. Aime, profe. Aime dice ahí que evaluar una función es hallar el valor de la función sustituyendo la variable independiente por un valor dado. Y ahí tenemos dos ejercicios. El ejercicio número 1 dice así: da la función y igual a f de x igual a x cuadrado más 3, hallar y en función de 4. El ejercicio número 1 dice así. Mírenlo ahí.
Da la función y igual a f de x igual a x cuadrado más 3, hallar y en función de 4. Cuando yo escribo y igual f de x, lo que estoy diciendo es que a la derecha de y lo que aparece x. ¿De acuerdo? O sea que aunque yo no escriba f de x, y está en función de x. ¿De acuerdo? Porque lo que aparece a la derecha es x cuadrado más 3. Ahora bien, si y en función de x es igual a x cuadrado más 3, y en función de lo que yo estoy pensando, ¿a qué es igual? ¿Qué me dice? Que función, que De y lo que, es igual a función 4. repito, Y si y está en función igual a de x y es igual a x cuadrado más 3, y en función de lo que yo estoy pensando es igual a lo que yo estoy pensando al cuadrado más 3. ¿Entendido? Y yo estoy pensando en 4, o sea que y en función de 4, como dice ahí debajo, es igual a ¿qué? A 4 al cuadrado más 3. 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16. Más 3, ¿cuánto dice más 3? 19. 19. Y ya está resuelto, ok. Ahí tenemos el primer ejercicio. Yo lo tenía con un color ahí, pero vamos a quitarle esos colores. Vamos al número 2. ¿Cómo dice el número 2? Dada la función y igual a f para x, y en función de x es igual a x al cuadrado Ok. más 3, hallar y en función de menos. Léelo de nuevo ahora. El número 2, ¿cómo dice? Dada la función y igual a ¿qué? Yo no sé nada. Aquí. Léelo el número 2 de nuevo. Dada la función de y Función es igual a x cuadrado más 3, hallar y, hallar y es igual a función de menos 1. Ok. Ahí dice, dada la función y igual a x cuadrado más 3, hallar y en función, hallar y en función de menos 1. ¿Qué significa hallar y en función de menos 1? Que vamos a darle a x el valor de menos 1, ¿de acuerdo? Por eso yo escribo y en función de menos 1 igual a menos 1 al cuadrado más 3, ¿de acuerdo? Porque y en función de menos 1 significa que a x se le va a dar el valor de menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, y en función de menos 1 es igual a ¿qué? A menos 1 al cuadrado más 3. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? Toda cantidad negativa y le voy a poner entre par, sale positiva. Menos 1 por menos 1 da 1. Más 3 y 1 más 3 da 4. Vamos a seguir evaluando la función y vamos ahora al número 3. Vamos al número 3 para el final. Vamos al número 4. ¿Cómo es el número 4? Si f de x es igual a 5x más 8, calcular f de 0. F de x significa que a la derecha solamente hay x. Si f de x igual a 5x más 8, calcular f de 0. Si f de x igual a 5x más 8, f de 0 ¿a qué es igual? A 5 por 0 más 8, porque x igual a 0. O sea que f de 0 igual a 5 por 0 más 8. 5 por 0 es 0 más 8. ¿Y 0 más 8 cuánto es? 8. Vamos ahora al número 5. Estamos rápido porque está en valor numérico. El número 5. Si f de x igual a 5x más 8, calcular f de menos 1. F de menos 1 que es igual a 5 por x, que vale menos 1 más 8. 5 por menos 1 es, más por menos da menos, 5 por 1, 5 más 8. Y menos 5 más 8, ¿cuánto da? Tiene signo diferente. ¿Qué se hace? Se resta y se le coloca el signo de la cantidad mayor. Menos 5 más 8, lo mismo que 8 menos 5, que es igual a ¿cuánto? A 3. A 3. Ok. Está en valor numérico. Vamos al número 6. En el número 6, ¿qué tenemos? Me dice, si f de x igual a 5x más 8, calcular f de 3 más 4, f de 2. ¿Qué hay que hacer aquí?
Ahí me piden f de 3 más 4 f de 2, una suma. Para yo calcular a f de 3 más 4 f de 2, yo debo primero calcular a qué, a f de 3, luego calculo f de 2 y después calculo lo que tengo ahí. Primero calculo f de 3. F de 3 es igual a 5 por 3 más 8. F de x no es 5x más 8. Entonces f de 3 es 5 por 3 más 8. 5 por 3, 15 más 8 da 23. Y ahora debajo calculamos f de 2. Si f de x es 5x más 8, f de 2 sería igual a 5 por 2 más 8. 5 por 2, 10 más 8 igual a 18. Ya tengo f de 3, ya tengo f de 2. Por lo tanto, debajo f de 3 más 4 por f de 2, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale f de 3? Ya lo calculamos, 23. Más 4 por f de 2. ¿Cuánto dio f de 2? 18. Ahora tengo 23 más 4 por 18 más 4 por 18. ¿Cuánto da eso? 23 más 4 por 18, ¿cuánto da? 23 más 4 son 27. 23 más 4. ¿Tiene una calculadora científica a mano? Mira, ¿viste una calculadora científica a mano? Lo último que se hace en cualquier operación matemática es sumar y restar. Usted suma cuando no hay más nada que hacer. O sea que usted no puede decir 23 más 4. Es imposible. 23 se queda separado. 23. Tiene que esperar que a la derecha haya un número. 23 más 4 por 18, 72. Y 23 más 72 da 95. ¿De acuerdo? Sí. Porque Sí, no puede sumar. Vamos ahora al número 7. ¿Cómo dice el ejercicio número 7? Mírenlo ahí. Si f de x igual a 5x más 8, calcular f de 6 entre f de 1 menos 3f de 0. Para poder calcular eso, primero hay que calcular a f de 6. Luego f de 1. Luego f de 0 y después entonces sustituye cada cosa por su igual. Como f de x igual a 5x más 8, vamos a calcular primero a f de 6. F de 6, mírenlo ahí señalado, es igual a 5 por 6 más 8, que será 5 por 6, 30 más 8, 38. Calculamos ahora f de 1. F de 1 que es igual a 5 por 1 más 8, que sería 13. Ahora f de 0 que sería 5 por 0 más 8, que sería 5 por 0 es 0 más 8, 8. Ya tenemos f de 6, f de 1 y f de 0. Por lo tanto, f de 6 entre f de 1 menos 3f de 0, ¿a qué igual? Sustituyendo, f de 6 vale 38. Todo dividido entre f de 1 que vale 13 menos 3 por f de 0 que vale 8. ¿Eso a qué es igual? Arriba tenemos 38, abajo tenemos 13 menos 3 por 8, 24. ¿Igual a cuánto? A 38 partido, 13 menos 24, menos 11. Más entre menos da menos y 38 entre 11 da redondeado menos 3.45, que sería la respuesta. ¿De acuerdo? Estamos evaluando funciones, recordándole que eso usted lo dieron en matemática 2, ¿de acuerdo? Vamos ahora al número 8. ¿Alguien que lee el número 8, por favor? Yo, maestro. Léelo, sí, léelo. Dada la función de y igual a x al cuadrado menos 4x más 7. Hallar el valor de y sabiendo que x es igual a 5. Mire lo que tenemos ahí. Me da una función y es igual a x cuadrado menos 4x más 7. Y está en función de x, y depende de x. Si me piden el valor de y sabiendo que x vale 5, nada más que sustituir a x por 5. O sea que y es igual a ¿qué? A x que vale 5 al cuadrado menos 4 por x que es 5 más 7. Donde quiera que está x, colocamos entre paréntesis el 5. Y igual a 5 al cuadrado menos 4 por 5 más 7. 5 al cuadrado es 25 menos 4 por 5, 20 más 7. ¿Y cuánto da 25 menos 20 más 7? Si lo hacemos, eso nos va a dar ¿cuánto? 12. Porque 25 menos 20 da 5 más 7, da 12. O sumamos 25 más 7, que da 32, menos 20 da 12. Como lo último que se hace suma y resta, usted suma y resta como le dé la gana. Ok.
Vamos al ejercicio número 9. Da la función y igual a x igual a menos 4x más 7. Hallar el valor de y sabiendo que x igual a menos 5. La misma función, pero x ahora vale menos 5. O sea que y es igual a menos 5 entre paréntesis al cuadrado, menos 4 por x es menos 5 más 7. ¿Y eso igual a qué? Menos 5 al cuadrado es menos 5 por menos 5 es 25. Ahora, menos 4 por menos 5 da menos por menos da más y 4 por 5 da 20 más 7. Ahora tenemos 25 más 20 más 7, que en nuestra calculadora nos dará como resultado 52. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe, sí. Sí. Vamos ahora al ejercicio 10. En el 10 me dan una función. Da la función f de x igual a 5x más 8. Y me piden hallar f de a menos 3. Si f de a menos 3 significa que x se va a cambiar, ¿por qué? Por a menos 3. O sea que f de a menos 3 igual a 5 y en lugar de x viene entre paréntesis a menos 3 más 8. 5 por a menos 3 que es igual 5 por a 5a menos 5 por 3 15 más 8. Ahora tenemos 5a menos 15 más 8. 5a, ahí no hay ningún sitio, se queda 5a. Y ahora tenemos menos 15 más 8 igual a menos 7. Respuesta 5a menos 7. Porque aquí estamos sumando términos semejantes. Se suma aguacate con aguacate. Hay 5 aguacates, no hay aguacate en ningún sitio. Lo que hay un 15 sin apellido y un 8 sin apellido. Y menos 15 sin apellido más 8 sin apellido da menos 7 sin apellido. ¿De acuerdo? Ahora bien, estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Hay un valor numérico. Sí, profe. Presten atención ahora porque vamos a complicar el asunto en el número 11. ¿Cómo dice el 11? Da la función. Dada la función y es igual a x, A X no. a Dada la 3x función al de cuadrado menos 2. Probar el valor y es igual a 118 para x es igual a 7. Ok. Da la función y igual a 3x igual a menos 5x más 2. Probar que el valor de y es igual a 118 para x igual a 7. Vamos a comprobar eso. Para comprobar lo que yo hago, voy a sustituir a x por 7. Voy a la función y es igual a 3. ¿Cuánto vale x? 7 al cuadrado menos 5 por x vale 7 más 2. Resuelvo. 3 por 7 al cuadrado es 49. No puedo multiplicar. Tengo primero realizar la potencia. 3 por 7 al cuadrado 49 menos 5 por 7 35 más 2. Ahora 3 por 49 da 147 menos 35 más 2. Ahora 147 menos 35 más 2, ¿cuánto da? La calculadora 114. O sea, eso es falso, porque ahí ya dijo que debe dar 118 y ahí me dio 114. O sea que eso es falso, ¿de acuerdo? Porque no me dio la respuesta de ellos. Ahora, ese mismo ejercicio lo vamos a hacer de nuevo. Da la función y igual a 3x igual a menos 5x más 2. Vamos a probar que el valor de y es igual a 114 para x igual a 7. ¿Qué hago ahora? Sustituyo de nuevo a x por 7, realizo la operación y me dio al final 114. Resultado final, verdadero. ¿Nace? ¿Por qué verdadero? Sí. Porque me dio la respuesta que dice el libro. El libro decía que daba 114 y ahí me dio 114. O sea que eso es verdadero. ¿Entendieron el chin ahí? O sea, el mismo Sí, ejercicio profe. con el Sí, resultado correcto. correcto. Si me dio lo que dice el libro, es verdadero, que el 12. En el anterior me decía que probara que daba 118, pero no dio 118, me dio 114. O sea que eso que dice arriba es falso. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Vamos ahora a hacer un ejercicio número 13. El 13 dice, alguien que lo lea, por favor, a ver si se entiende bien el ejercicio. Para que el valor de X, para que valores de Valores. X, son, La ok, función, para
valores de x, la función f de x es igual a x al cuadrado menos 5x menos 6 es igual a 0. Oye, no se dice que para qué valores de x la función f de x igual a x igual a menos 5x menos 6 igual a 0. Para comprobar que eso igual a 0, hay varias respuestas. Ahí tengo, para menos 4 y 6 es una respuesta. Para menos 6 y 1, otra respuesta. Y para menos 1 y 6, otra respuesta. ¿Para qué par de valores es igual a 0? ¿Qué yo voy a hacer primero? Voy a realizar eso sustituyendo a x por menos 4, que está ahí. Y tengo f de menos 4 igual a menos 4 al cuadrado, menos 5 por menos 4, menos 6. Resuelvo eso y veo que me da menos 4 al cuadrado 16, menos 5 por menos 4 da más 20, menos 6. Realizo la operación, me dio 30. Eso es falso, ahí no da 0. Ahora voy a sustituirlo por 6. F de 6 que es igual a 6 al cuadrado menos 5 por 6 menos 6. 6 al cuadrado, ¿cuánto es? 36 menos 5 por 6, 30 menos 6. Y 36 menos 30 menos 6 igual 0. Ah, ese es verdadero. Ahí me dio 0, una ya. ¿Te das cuenta? Conseguí un 0 ahí, que es lo que dice ahí. Ahora vamos con el otro valor. F de menos 6 es igual a ¿qué? A menos 6 al cuadrado, menos 5 por menos 6, menos 6. Realizo la operación y ahí me dio 60. Falso, no da 0 ahí. O sea que no tengo todavía los dos valores. Nada más tengo uno hasta ahora, que es el 6. Ahora vamos, f de 1. ¿A qué es igual? A 1 al cuadrado menos 5 por 1 menos 6. 1 al cuadrado de 1 menos 5 por 1, 5 menos 6. ¿Y cuánto está 1 menos 5 menos 6? Da menos 10. Falso. Todavía no se cumple. Seguimos comprobando. Seguimos comprobando. Y vemos lo siguiente ahora aquí en el ejercicio. Vamos ahora a comprobar con cuál. Vamos a comprobar ahora aquí. Ya lo hicimos. Con menos 4, 6, menos 6, 1. Vamos a comprobar ahora con menos 1. ¿Se ve el ejercicio ahí, verdad? F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1, menos 6. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos 5 por menos 1 da, menos 1 da más, y da 5 por 1, 5 menos 6. Y 1 más 5 menos 6 da 0. Eso es verdadero. ¿Con cuál me dio 0 la función? Con f de 6, o sea, con 6 y con menos 1. Por eso la respuesta es la C. Menos 1 y 6. ¿De acuerdo? Menos 1 y C es la respuesta, porque me dio con 6 y menos 1, que es la respuesta C. ¿De acuerdo? De igual forma, vamos a ver el hecho 14, que es igualito al anterior para que se entienda mejor. ¿Cómo dice el 14? ¿Para qué valores de x la función f de x igual a x cuadrado más 7x menos 3 igual a 41? Tengo 3 valores. Ahí dice para qué valor, no para cuál valor, yo para qué valor. 6, 4 y menos 4. Primero voy a comprobar con cuál. Con 6, a ver. Y tengo que f de x igual a x cuadrado más 7x menos 3. Vamos a sustituir a x por 6 primero. F de 6 a que es igual a 6 al cuadrado más 7 por 6 menos 3. 6 al cuadrado es 36 más 7 por 6, 42 menos 3. Resuelvo eso, 36 más 42 menos 3 me da 75. Eso es falso, o sea, con 6 no se cumple eso. Vamos a decir a 41 cuando x vale 4. F de 4 a que es igual a 4 al cuadrado más 7 por 4 menos 3. Resuelvo, 4 al cuadrado 16. Más 7 por 4, 28 menos 3. Y ahora tengo 16 más 28 da 44 menos 3, 41. Eso es verdadero. O sea, eso es verdadero para x igual a ¿cuánto? A 4. Por eso la respuesta es la B. La respuesta es la B. ¿De acuerdo? Y el último ejercicio que les tengo ahí, igual que el que hicimos anteriormente, vamos a comprobar para qué valor de x la función que está ahí es igual a 0. Tengo la primera respuesta que dice para 3 y 0.5. La otra dice para menos 3 y 0.5. Y la última dice para 3 y menos 0.5. ¿Qué yo voy a hacer ahora? Voy a comprobar primero en la función para x igual 3.
A ver si da 0. F de 3 es igual a 2 por 3 al cuadrado menos 5 por 3 menos 3. 2 por 3 al cuadrado, 2 por 3 al cuadrado de 9, menos 5 por 3, 15 menos 3. 2 por 9, 18, menos 15 menos 3. 18 menos 15 menos 3 igual a 0. Verdadero. Ahí me dio 0. Ahí ya tengo una respuesta para x igual 3. Pero son dos números. Ahora, para x igual a 0.5, voy de nuevo. 2 por 0.5 al cuadrado menos 5 por 0.5 menos 3. Y tengo 2 por 0.5 al cuadrado me da 0.25 menos 5 por 0.5 da 2.5 menos 3. 2 por 0.25 da 0.5 menos 2.5 menos 3. Resuelvo este y me da menos 5. Eso es falso, ahí no da 0. Vamos a comprobar ahora con menos 3. Comprobado con menos 3, tengo f de menos 3 y 2 por menos 3 al cuadrado, menos 5 por menos 3, menos 3. 2 por menos 3 al cuadrado de 9, menos 5 por menos 3, por menos da más 15, menos 3. 2 por 9, 18, más 15 menos 3, resuelvo la operación, me da 30 ahí. Falso. Vamos ahora con menos 0.5, la función f de menos 0.5 que es igual a 2 por menos 0.5 al cuadrado, menos 5 por menos 0.5 menos 3. Resuelvo. 2 por menos 0.5 al cuadrado me da 0.25 positivo. Menos 5 por menos 0.5 da menos, por menos da más. Y 5 por 0.5 da 2.5. Menos 3. Ahora tengo 0.5 más 2.5 menos 3. Resuelvo si eso me da 0. O sea que las respuestas son para x igual 3 y x igual a menos 0.5. O sea que la respuesta es la C. Se interpreta el ejercicio, ¿verdad? Ahora lo que hicimos ahí. ¿Verdad? ¿Eh? Sí, ¿Me escuchas? Ok. En función de eso, significa que el mensaje entonces ha llegado. Vamos a dar por finalizada nuestra clase de hoy, que era eso lo que interesaba, los principios básicos del cálculo diferencial y la evaluación de funciones algebraicas.